Muy buenas sean todos y todas bienvenidas nuevamente a IBAP, el Instituto Bíblico Abriendo Puertas. Es un gustazo tenerlo nuevamente aquí para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Hoy tenemos nuevamente la tercera parte del conocimiento que condena, esa clase que a muchos le abrió los ojos, a otros les trajo dudas, a otros los dejó pensando, hay otros que le vinieron más preguntas. Pero lo importante es que hoy usted pueda entender la advertencia que Jesús hacía, la preocupación que tenemos que tener todos al examinarnos si realmente tenemos una fe genuina o una fe emocional, o una fe salvadora o una fe como lo que tiene, la misma que los demonios. Hoy no voy a hacer el resumen que siempre suelo hacer porque quiero que usted pueda entender las cosas y quiero dejar algunas explicaciones con mis propias palabras al final. Entonces, porque ya vimos cómo una persona puede ser engañada por su conciencia, por sus emociones, por su confesión ortodoxa, incluso porque tiene talentos y dones. Pero hoy vamos a seguir enseñando sobre eso. Voy a explicar corto y preciso para dar una conclusión bastante buena y sacarlo de dudas. Acompáñeme a nuestro texto base que está en Mateo 7, 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En la clase pasada nos quedamos cuando dijimos que el error de estas personas no está en su confesión ni tampoco está en sus creencias ni las creencias que tienen. Al contrario, para ser salvo tenemos que confesar a Cristo como nuestro Señor y también tenemos que creer que Dios es el Señor. Porque nadie es un verdadero cristiano si no confiesa a Jesús como su Señor y cree en eso. Por eso debemos entender con mucho cuidado al momento de interpretar estas palabras santas de Jesús. Él nunca dijo: el que me diga Señor y el que crea eso no será salvo. Él dijo: no todo el que crea y el que diga será salvo. Existe una gran diferencia en esas dos afirmaciones. El peligro de las malas interpretaciones bíblicas es que pueden llevarte al infierno literalmente, creyendo que tú vas al cielo completamente engañado. Todos tenemos que considerar 1000 veces si es necesario las afirmaciones doctrinales que creemos y enseñamos, corregirnos las veces que sean necesarias para alcanzar una verdad en el Evangelio, por lo menos acercarnos lo más posible de manera que nos garantice que nosotros estamos caminando de una manera correcta y estamos creyendo en lo que tenemos que creer y no sea algo sumamente superficial o una doctrina con simiente de arena. Por eso no podemos malinterpretar lo que dijo Jesús. Él no dice: si alguien me llama Señor no entrará. No, de ninguna manera. Él lo que está diciendo es que no todo el que le llame así va a entrar en el reino de los cielos. La condenación no está en su contenido doctrinal ni en lo que ellos confiesan, porque el que no cree en ese contenido sencillamente no puede ser cristiano. Espero que le quede claro, pero vamos a seguir explicando sobre este tema. ¿Cuál es la doctrina súper fundamental del Evangelio? Es la siguiente: todo creyente debe de creer que Jesús nació del vientre de María, engendrado por el Espíritu Santo, y que la misión de Jesús era morir por nuestros pecados y resucitar para que nosotros podamos resucitar juntos con Él en el día postrero. Es una de las doctrinas más básicas y fundamentales que si no crees en eso simplemente es porque no eres cristiano. Pero sin embargo esta gente creía en esa doctrina y no era cristiana. ¿En qué se radica esa diferencia? Bueno, esta gente condenada a la muerte eterna creía y confesaba en esta gran verdad, pero aún así no fue suficiente para que sean salvos. Lo más impactante de esta gente es que consideraban a Dios el dueño de sus vidas, los consideraban el amo de sus vidas, el que puede legislar sobre ellos, y ellos lloraban en sus canciones y lloraban en sus oraciones y decían: ora en mí,
úsame, yo quiero servirte, Señor, y lo llamaban así en todo ese palabrerío. Pero a la hora de actuar y a la hora de tomar caminos de sus vidas, estas personas no consultaban al Señor, no tomaban en cuenta la voluntad de Dios, sino que hacían lo que a ellos les parecía mejor o más conveniente para sus vidas. Es decir, que el Señor no era Dios, sino su propia conciencia. Lo que pasa es que ellos creían que Dios era el Señor de sus vidas, pero nunca lo tomaban en cuenta para tomar sus decisiones. Y usted me estará preguntando, ¿y cómo yo puedo tomar en cuenta a Dios si Dios no me va a decir, estudia esto, hijo mío? Tampoco me va a decir, cásate con esta mujer, de una manera así, digamos, una voz como trueno, como todo el mundo se lo espere. Para eso tenemos la Biblia, hijos, para eso está la Biblia, para que nosotros podamos entender cuáles son los principios de sabiduría para tomar algunas decisiones importantes para nuestra vida. Pero si usted no lee ni tampoco escucha personas que le expliquen la Biblia de una manera precisa y concisa, ¿cómo va a conocer la voluntad de Dios? Es completamente imposible y está caminando lejos de lo que realmente es ser un cristiano. Hay personas que se me acercan y me dicen, pastor, maestro, hermano, o algunos que como me conozcan, y me dicen, quiero aprender la Biblia, quiero servir a Dios, intrúyeme para conocer la voluntad de Dios, quiero ser un obrero de la viña del Señor, pero se me hace difícil entender la Biblia. Y yo le respondo de la siguiente manera casi a todos, que está bien, vamos a reunirnos los días martes a las 20 horas y te enseño sobre la Biblia o le paso mis grabaciones, mis videos. Le digo, mira, aquí puedes encontrar contenido sobre lo que es la conocimiento de Dios, para qué sirve, como esta serie. Entonces ellos me dicen, bueno, gloria a Dios, sí, está bien. Pasan 2 o 3 clases o pasan 2 y 3 días, les pregunto, vieron mis videos, escucharon o leyeron, investigaron y no hicieron absolutamente nada o pasan 2 días emocionados y luego se les olvida. Es como que si la pasión, ese deseo se les va. Ya no los veo interesados, ya quizás tuvieron lo que quisieron o entendieron lo que querían entender y simplemente se alejaron. Este tipo de personas solamente está condicionadas a creer en Dios a través de sus emociones. Su fe no es verdadera, porque si una fe fuera verdadera, como dice Juan, dice, permanecería con nosotros. Pero ahí, sin embargo, es necesario que algunos salgan de nosotros para poder entender que no todos son de nosotros. Y les di ese ejemplo para que usted pueda entender, porque algunas personas solamente buscan a Dios en su momento sentimental o cuando sienten la necesidad de hacerlo. Ellos no buscan a Dios ni tampoco son capaces de hacer de Dios su prioridad. Cuando usted tiene hambre, su prioridad obviamente va a estar en comer. Cuando usted tiene su prioridad en trabajar, usted es capaz de dejar de comer para cumplir su trabajo. Si tu fe es verdadera, usted va a hacer hasta lo imposible por tener un tiempo para Dios. Porque su fe está ahí, su prioridad está ahí, su Señor está ahí. Por eso Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro mi fe por mis obras. La gente que tiene sed de Dios no le importa hacer un sacrificio, el que sea, contar de estar a los pies del Maestro, sea en oración, sea en escuchando la palabra o sea leyendo la palabra. De alguna manera ellos van a encontrar esa respuesta que están anhelando de estar delante de los pies del Maestro y son capaces de dejar lo que sea por estar ahí. Pero esas personas que solamente son emocionales, esas personas que solamente les gusta que lo vean cuando están haciendo cosas o que les aburre esto, esas personas tienen una alta prioridad de que su fe no sea genuina. El detalle está en que después de usted escuchar esta enseñanza o esta prédica, usted quizás empieza a tener una vida más íntima con Dios. Pero el detalle está en que vamos a ver cuánto le dura. Si su fe es genuina, usted va a permanecer ahí. Si su fe es suave o su fe es una fe de la misma de los demonios, como dijimos en la primera clase, entonces no tiene una fe genuina. Porque el que está con el Señor
permanece con el Señor. Pregúntese usted mismo y sea sincero consigo mismo. ¿Usted es sacrificado por Dios? ¿Usted es la prioridad de su vida o la prioridad de su vida es Dios? ¿Usted deja sus sueños por seguir a Dios o incluye a Dios en sus sueños? Si su respuesta es que sí, mi hermano, me alegra, pues está afirmando algo correcto. Pero estas preguntas no se responden simplemente con la boca. Estas preguntas se responden con las acciones y decisiones que tú tomas. El que cree en mí hace lo que yo digo, dice Jesús. El que no cree simplemente no lo hace. Aunque tú digas que creas, si no lo haces, no estás creyendo realmente. Si dicen que creen en Cristo y lo proclaman como su rey, pero les pregunto, ¿por qué no demuestran con sus hechos en la verdad que usted cree? Se lo respondo yo, porque no creen en Cristo ni se han sometido a su señorío. No importa lo que usted proclame, no importa lo que usted diga que ame, no importa nada, no importa si usted le dice Señor, Señor, porque eso es simplemente pura palabrería. Lo que sigue reinando en usted sigue siendo el yo, no sigue reinando Cristo, sigue siendo el yo soberano. En una ocasión que todos conocemos, o la mayoría, Cristo dijo lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, destituya al yo interno y entonces podrá seguirme. Así dijo Cristo, porque de lo contrario, no importa lo que usted diga y no importa cuántas veces usted siga a Cristo, si usted no hace eso, entonces no es discípulo de Cristo, no es hijo de Dios. Indiferentemente a cuántas actividades asista, indiferentemente a qué cargo, qué posición tenga la iglesia, no importa absolutamente cuántas cosas haga para la obra del Señor, no importa cuánto llores, no importa cuánto cantes, ni qué instrumento tocas, ni cómo predicas, absolutamente nada, ni cómo te vistas, ni de lo que te abstengas. Tú estás sometido al yo interno y no te has sometido a Dios, porque el Señor solamente es tu Señor de boca, porque tu corazón está lejos de Él. Y quiero aclarar unas cosas antes de continuar. No estoy diciendo que las obras sean el motivo por el cual tú serás salvo. Que te estoy intentando decir que tus obras van a ser la evidencia de tu fe. Yo he conocido personas que no son creyentes en el cristianismo, pero sí tienen otras creencias, sea el positivismo o sea, digamos, el karma. Entonces ellos tienen frases y tienen un modelo a seguir que dicen, o una filosofía, como lo quiera llamar. Entonces esta filosofía dice: yo siempre hago el bien para poder recibir el bien. Y la verdad, si tú te pones a ver, tiene bastante sentido y tiene una buena base bíblica, a pesar de que ellos no creen en la Biblia. Pero el detalle está en que estas personas siguen haciendo el mal, siguen haciendo cosas que no deberían hacer, siguen haciendo cosas para dañar a su propio prójimo. Es decir, que realmente no creen en lo que ellos piensan que es su filosofía de vida, porque ellos no demuestran con sus acciones las cosas en las cuales creen. Si ellos realmente creyeran en eso, entonces se esforzarían por hacer el bien para que les vaya bien, pero lamentablemente no es así. Espero que usted me entienda el ejemplo que les intenté decir, porque lo mismito pasa en el evangelio. He visto muchos cristianos predicando, pero pocos haciendo. Por eso Jesús dijo en una ocasión: por sus frutos los conoceréis. Él, si hubiera dicho, como cree esta gente, dice por sus palabras los conoceréis, pero dice no, por sus frutos los conoceréis. Hay una frase de Bachman que me dejó marcada la infancia, o digamos mi juventud, cuando era más joven, porque todavía soy joven, que dice lo siguiente: no es lo que tú digas que eres, tus acciones son las que te definen. Bachman, versículo 3. No, olvídenlo. Vamos a Lucas, versículo 6, capítulo 46. Dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo
digo. Esa palabra de Jesús se las quiero repetir para que ustedes entiendan. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si usted me sigue, recordará que esa palabra Señor viene del griego Kyrios, que significa amo absoluto o rey soberano. Es decir, si tú no estás dispuesto a hacer lo que Dios diga que tú hagas y solo obedeces en lo que a ti te gusta o te conviene, entonces ¿por qué le llamas Señor? ¿Por qué le dices Kyrios? Si está claro que Él no es tu Señor. Porque recordemos, para los que no vieron esa clase, aunque no debería hacerlo porque lo deberían de ver, que es un señor, es un dueño, alguien que tiene la autoridad al 100% sobre ti. Pues es alguien que puede hacer contigo lo que quiera, y si ese alguien no puede hacer contigo lo que quiera, entonces sencillamente no es tu señor, no es tu dueño, ni mucho menos tu Dios. Tú haces con tu celular lo que tú quieras porque tú eres su dueño, pero no debes, porque hay unas personas que lo hacen sabiendo que no lo deben de hacer. Entonces, repito, y soy enfático en eso, no debes hacer lo que tú quieras con el celular ajeno simplemente porque no eres el dueño de ese celular. Es decir, mis hermanos, que todo aquel que dice que Dios es su dueño, pero simplemente quiere servirle como Él les da la gana, lamentándolo mucho, no merece que lo llame Señor porque sencillamente no es su Señor. Pero si Cristo es tu Señor y dueño, entonces es Él quien decide cómo vas a vivir tu vida, cómo cumples tus metas, cómo tú organizas tus sueños, qué debes abandonar y con qué te debes de quedar, cómo inviertes tu tiempo y cómo utilizas tu dinero y en qué gastas tu dinero. Si tú le das esas libertades a Cristo en tu vida, entonces puedes decirle que Él es tu Señor. Si tú lo sigues como tú quieras, entonces no es tu Señor, y está eso más claro que el agua, y no lo puedo volver a explicar porque eso está sencillamente súper claro. Hay una frase que me da terror entre los cristianos, que he tenido la oportunidad de hablar con la comunidad cristiana, y dice esa frase lo siguiente: a mí no me parece tan malo. En mi opinión, yo creo que eso no es pecado. Otra frase que les gusta usar mucho: yo soy cristiano, pero sin embargo hago eso y no está malo. Lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, que nuestra carne pecaminosa siempre está dispuesta a que las complazcan nuestras necesidades de pecar. Le parece bueno y excelente que usted haga cosas pecaminosas porque a la carne le fascina, lo saborea, es una sazón que tiene para su complacencia que usted peque. ¿Quién gobierna en su vida? Si usted hace caso a esos deseos de una manera deliberada, no es Dios, sino su carne. Entonces le pregunto, ¿quién gobierna en tu vida? ¿Lo que tú crees que es lo correcto o lo que Dios dice que tú creas que es lo correcto? Entonces te pregunto, ¿cómo reaccionas en momentos difíciles? ¿Te quejas o confías en Dios? ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Le dedicas tiempo a Dios ante tu trabajo, tu familia, tu esposa? ¿O simplemente el tiempo que le dedicas a Dios es el que te sobra de tu familia, tu casa y tu esposa o esposo, como quieran? Y lo que vivan, claro, no sé, porque esto lo escuchan hombres y mujeres. Bueno, continuemos. Otra pregunta: ¿te aburren las cosas de Dios? ¿Qué tanto escuchas o estudias la palabra de Dios? ¿Dónde inviertes tu dinero y dónde gastas tu dinero? Si usted hace cosas conforme a la Biblia, que usted diga que haga esas cosas, entonces usted tiene un Señor. Si usted dice, yo opino que tal o esto, entonces no puede decir que el Señor es tu Dios. Pero no se responda tan rápido. Primero medite en lo que yo le pregunté y respóndase usted mismo con sinceridad a juicio de su conciencia. ¿Usted sigue a Dios con pura palabrería o es obediente a sus mandamientos? Te pregunto, ¿por qué lo llamas Señor, Señor si no haces lo que Él quiere que hagas?
te vuelvo a preguntar eso. ¿Por qué lo llamas Señor, Señor, si no haces lo que Él dice que tú hagas? Si a la hora de actuar lo que menos haces es confiar en Dios y tener la paz de Dios, que Él te dice no temáis, y usted guarda eso en su memoria y dice, aunque me perturbe y aunque me preocupe, no temeré porque Dios está conmigo. Y si usted cree en eso y actúa conforme a eso, entonces ese es su Dios. Si usted simplemente en los momentos buenos es que cree en esas palabras y en los malos intenta solucionarlo de una manera bajo su propia conciencia, entonces Dios no es su Señor, porque debemos de consultarle a Él cómo debemos de resolver las cosas. Tu corazón es tu dueño si tú haces lo que tú quieres. Si Dios es tu dueño, tú vas a hacer lo que Dios diga que tú hagas. Entonces, mi hermano, si usted escucha más su corazón, entonces no llame a Dios Señor, Señor, y sea sincero con usted mismo y diga, mi corazón es mi dueño soberano. Dios no tiene nada que hacer dentro de mí, no tiene que hacer nada conmigo porque Él no es mi Señor. Tiene que tener valentía de admitir eso, para que cuando llegue el momento del juicio no se lleve la sorpresa que usted diga Señor, Señor, y Él diga, yo nunca te conocí, tú no eres mi hijo porque tú no me seguiste como yo quería que me siguieras. Les dije que esas palabras de Jesús eran muy fuertes. Lo que pasa es que la gente las disfraza señalando solamente a los falsos maestros, y no, estas palabras son para todos, para tanto como los falsos maestros como para los falsos hijos, que engañados por su conciencia, ellos creen que son siervos e hijos de Dios, mas sin embargo Dios nunca los conoce. Se lo voy a explicar de otra manera para ver si usted lo puede entender. Para decir que Cristo es su Señor, usted tiene primero que aceptar la soberanía de Dios en usted o en nosotros, porque yo también me incluyo ahí. Dejar que Él haga en nuestras vidas lo que Él quiera. No es que seamos perfectos en nuestro caminar cristiano. La Biblia no dice eso por ningún lado. La Biblia nos enseña que nosotros vamos siendo perfeccionados hasta la venida de Cristo, hasta nuestra muerte. Es imposible que un humano tenga el nivel de obediencia al 100% delante de Dios. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted sea una máquina configurada para servir a Dios. Eso nunca se ha pretendido en la teología cristiana. Si eso fuera cierto, que nosotros podamos servir al Señor al 100%, entonces ¿para qué Dios nos dio la alternativa de confesión de nuestros pecados? Porque un cristiano de verdad puede pecar, sí, es cierto, él puede pecar, mas no vive en el pecado. Es una gran diferencia. Espero que entienda y le quede bien claro que eso no es lo mismo, vivir en el pecado, que hacer un pecado. Pero una vida cristiana real, el cristiano va madurando poco a poco. El cristiano va creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús y renovando su entendimiento para que Él comience a hacer la voluntad del Padre y deje cada vez de hacer la voluntad de Él. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. En nuestro camino de fe todos vamos a fallar, eso es inevitable. Vamos a cometer pecados consciente e inconscientemente, pero al momento de enfrentar ese pecado, el Hijo de Dios siempre le va a dar la razón a Dios y no dirá, es que a mí no me parece tan malo hacer esto. En mi opinión, yo creo que eso no es pecado. Es que yo me involucro en esas cosas porque yo retengo lo bueno y desecho lo malo. Y empiezan a sacar versículos fuera del contexto completamente. No, un cristiano verdadero no se justifica cuando comete pecado. Él siempre reconoce y entiende que lucha contra sus propios deseos para agradar a Dios. Por eso lucha contra sus propias opiniones para agradar a Dios. Por eso lucha contra sus propios deseos para agradar a Dios. Y en aquellos momentos que somos vencidos por el pecado que aún mora en nosotros, el verdadero Hijo de Dios no se justifica, no justifica su maldad, ni tampoco busca la manera de acusar a Dios y decirle, es que tú eres demasiado exigente, es que tú eres demasiado estricto. ¿Quién puede cumplir esta ley que es tan dura? No busca de ninguna manera señalar
a Dios como el culpable de la maldad que mora en él, sino que reconoce ante Dios y se humilla clamando misericordia por su vida. Dice: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Ten misericordia de mí. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Él reconoce su maldad delante de Dios. El que no es hijo de Dios simplemente la justifica, porque en su corazón gobierna el yo interno y no gobierna a Dios. Déjame calmarme porque me altero al decir esas cosas. Es que la verdad, mi hermano, quiero que usted entienda esas palabras solemnes que dijo el Señor en esos versículos, porque pueden tener un impacto, depende cómo las escuche, depende cómo las acepte. Puede usted simplemente negarlas y dejar que el yo gobierne en ustedes, pero al final, mi hermano o mi hermana que me escucha, el final es terrible. Porque no hay nada peor creer que estamos haciendo el bien cuando en realidad estamos sirviendo al diablo. No hay nada peor que creer servir a Dios cuando en realidad estamos dejándonos llevar por el enemigo, por el diablo. Yo he escuchado en algunas de mis predicaciones respuestas que me dicen: tú sí eres exagerado. Dios es más permisivo, Dios es amor, Dios es un ser bondadoso, Dios es un ser misericordioso. Y yo les digo: sí, Dios es todo eso y nadie se los puede quitar. Pero la pregunta es contigo, tú que eres para Dios. ¿Eres hijo o no eres hijo? No hay manera de que tú seas medio hijo, no hay manera que tú seas medio no hijo. Todo tiene que ser o eres o no eres. Las cualidades de Dios son de Dios, exactamente, pero el problema lo tenemos nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Hijo o no hijos? Entonces, esta gente dice: es que tú tienes una ley de fariseo, es que es muy difícil, así es así como tú lo explicas, servir a Dios. Pero el verdadero cristiano siempre lleva en su corazón que Dios tiene la razón. Quiero que me acompañe a Romanos 3:4 para que usted vea de primera mano cómo Pablo se refería a Dios con respecto a eso. Versículo 4 del capítulo 3 de Romanos dice la siguiente manera: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y verás cuando fueses juzgado. Es decir, mis hermanos, Pablo decía: Dios tiene la razón. Pablo no estaba diciendo, a diferencia de muchos cristianos de hoy que dicen: es que Dios me abandonó cuando yo estaba cometiendo mi pecado, es que yo soy muy débil para soportar el pecado. Un verdadero hijo de Dios reconoce que Dios siempre tiene la razón y que el pecado cometido es por culpa mía y no la culpa de Dios. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pablo nunca dijo en esas palabras: miserable de mí, porque esta ley es muy estricta y no la puedo cumplir. Pablo nunca dijo que la ley era mala ni exagerada. Él decía que la ley de Dios era justa, santa y buena. El problema estaba en él, en Pablo, y no estaba en la ley de Dios. El creyente no es perfecto, pero ama la voluntad de Dios y anhela de una manera fervorosa vivir conforme a ella. Por eso Pablo continúa diciendo en ese mismo epístola a los Romanos: es que lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer esto hago. Es decir, que aunque yo peque, yo estoy intentando abandonar el pecado para agradar a Dios. Es algo sin sentido común molestarnos con la ley de Dios. Debemos estar inconformes con nosotros mismos al no poder cumplir la ley santa de Dios en todo su esplendor, porque somos unos miserables, como decía Pablo, unos incapaces de seguir el camino que dejó Dios, porque todavía vivimos con un cuerpo pecaminoso. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, y por eso es la necesidad desesperada de un hijo de Dios de buscar las enseñanzas del Maestro, estar en comunión con Dios para poder confrontar el pecado que se le avecina. Mi querido oyente y alumno que me escucha, si tú no sabes lo que es luchar contra tus propios deseos, si tú no sabes lo que es sentirte mal al momento de fallarle a Dios, si tú no sabes lo que es llorar de una tristeza
tristeza por no ser capaz de servir a Dios como tú quieres realmente servirle. Siempre te sientes inconforme al momento de tú hacer las cosas. Si tú no sabes lo que es eso, entonces, mi amigo, usted no es hijo de Dios. Si tú no sabes lo que es luchar contra tus deseos del corazón, si tú no sabes lo que es lo que duele abandonar un sueño por servir a Dios, entonces tú no eres un hijo de Dios. Mi amigo, mi amiga, usted que no es cristiano, aunque declare con su boca que Jesús es el Señor. Les repito, no todo el que me dice Señor, Señor, sino quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya llevamos 30 minutos, pero quiero extender esta clase, no importa si dura la hora, porque de verdad me urge que usted entienda eso. En Primera de Juan, versículo 2, del 3 al 5, dice lo siguiente, de versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Quiero que me preste atención en el versículo 4 que dice, el que no cumple ni guarda sus mandamientos, tal es mentiroso. La misma afirmación de Jesús. Ustedes son unos mentirosos porque me llamaban Señor, Señor, pero sin embargo no hacían la voluntad de mi Padre. Versículo 5 dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, que hay un avance desde el error hasta la perfección, la cual nosotros tenemos que anhelar y estar en ella, la perfección. Y dice, cuando nosotros hacemos estas cosas es que sabemos que estamos en Él. Si no hacemos estas cosas, no sabemos que estamos en Él. Quiero aclarar un punto. Las obras, mis hermanos, aunque si usted hace obras forzadas de una manera para dejar de pecar o una manera para obtener alguna bendición de Dios, o peor, si usted hace obras buenas con la intención de mantener o ganar su salvación, entonces usted también es un hacedor de maldad y lo vamos a ver más adelante, porque las obras que vienen de parte de Dios para nosotros, el verdadero hijo las hace para agradar a su Señor, no la hace para tener ninguna favor a cambio, aunque Dios es bueno y generoso para retribuirnos. En su corazón está dispuesto a hacer las cosas para Dios sin recibir absolutamente nada a cambio, sin recibir la sanidad que necesita, sin recibir la bendición que espera, sin recibir la prosperidad que necesita financieramente. El verdadero hijo de Dios busca a Dios porque lo ama, no porque está necesitado de algún favor. Espero que usted entienda eso. Aunque claro, todos anhelamos la salvación eterna y por eso nos aferramos a Jesús. Pero las acciones que nosotros hacemos tenemos que hacerlas porque Dios es nuestro único amo, dueño y Señor. Por eso el versículo 4 de Juan de nuevo dice, yo le conozco, dice algunos cristianos, yo le conozco y yo sé que en él, pero si no hace sus obras, entonces no lo conoces. Si nos fijamos bien en ese mismo principio de solamente decir y no hacer, eso no es estar en la verdad. Una simple confesión por conocimiento o entendimiento de lo que estamos haciendo no basta. Esa confesión debe ser interna, acompañada de todo tu ser. Debe venir acompañada de un deseo de servir a Dios de una manera poderosa, una manera implacable. Debemos demostrar lo que creemos. Entonces yo les pregunto ahora, ¿qué tan dispuesto estás de llamarlo Señor, Señor y que Él gobierne tu vida a pesar de que tú tengas que abandonar lo que a ti te guste o las cosas que tú desees hacer? Para algunos, quizás en este momento debe estar pensando, ¿debo tener horas entonces para salvarme? Si usted piensa así, entonces corre el riesgo que tampoco va a ser salvo, porque esta gente de nuestro pasaje también predicaban, también hacían milagros, también tenían obras, pero su fe estaba en sus obras y no estaba en Jesús. Nuestra fe para salvación no debe estar en más
nada, ni en obras, ni en confesión, ni nada. Nuestra fe para salvación solo debe estar en Jesús. Nuestras obras son por amor y obediencia con aquel que nos libró de la muerte eterna, no para creernos merecedores, sino para estar agradecidos con Él. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Así dice Jesús. Quiero ir terminando con una explicación muy importante, y eso está en Mateo versículo 23, capítulo número 7, y dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad en ese versículo viene del griego anomia, que significa desprecio por la ley de Dios, violación consciente o inconsciente de la ley de Dios. Es una persona que vive sin ley, haciendo lo que ella quiera. En resumen, es una persona en anarquía delante de Dios. La maldad de estos hombres y mujeres no es que eran ladrones, ni adúlteros, ni fornicarios, ni que cometieran pecados deliberados o pecados así horribles como nosotros lo denominamos, porque para Dios todos los pecados son iguales. La maldad de estos hombres radicaba es que ellos despreciaban la voluntad de Dios a pesar de hacerla y declarar que estaban sujetos a ella. ¿Cómo usted dirá eso? ¿Cómo es posible que yo desprecie algo que hago y declaro que estoy haciendo? Se los explico. Porque esta gente se relacionaba con Dios a su manera. Vivía con Dios a su manera, servían a Dios a su manera y andaban por caminos anchos, felices, a su manera, creyendo que iban a tocar la puerta de Dios. Pero cuando llegue el día del juicio final, abran esa puerta, se darán cuenta que detrás de ella van a encontrar el infierno y se van a sorprender porque ellos estaban diciendo: yo sirvo a Dios y yo declaro a Dios, pero todo era a su manera. Sin embargo, esta gente no hacía las cosas a la manera de Dios. Si usted no es amigo de Dios en esta vida, no podrá entrar en el reino de los cielos. La voluntad del Padre para salvación es que nuestra fe esté solo puesta en Cristo Jesús, y en nuestras obras deben ser simplemente testimonio de lo que creemos. Si usted se pone a pensar que usted puede mantener su salvación, si usted puede pensar que usted puede ganarse su salvación a través de las obras o a través de algunas cosas en los que usted crea o diga, entonces usted es un hacedor de maldad, porque la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, como dice el versículo, dice: todo aquel que cree en Jesús, este será salvo. No está diciendo que cree en sus obras, ni en si es un poderoso apóstol, pastor, profeta, ministro, lo que sea. No, está diciendo: el único que te puede salvar a ti es tu fe en Jesús, más nada. Y si tú crees en Jesús, como tú dices que crees, entonces te vas a someter a la voluntad de Jesús. Y si tú te sometes a la voluntad de Jesús, entenderás que Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Es decir, que en teoría te estás sometiendo a la voluntad del Padre. Así que, mi hermano, ustedes deben tener eso bastante claro. Para ir terminando, vamos a hacer un resumen y explicando algunas cosas sobre este tema, porque yo sé que a muchos todavía les debe quedar resonando en la mente. Empecemos a leer el versículo de Mateo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Ya entendimos que algunas personas simplemente están con Jesús y sienten o están involucrados de una manera emocional. De esos que dicen: ay, hermano, yo no sé, sentí una presencia de Dios gigante en mi vida, pero pasan 2 o 3 días y vuelven a ser las mismas personas de siempre, pecando deliberadamente. Entonces te dicen: ay, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué estoy pasando así esto? Y es que no entienden que esto no es por emociones, por fe y convicción. Entonces continúa diciendo: no, esas personas emocionales no van a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nuestra fe solamente esté puesta en Jesús. Yo estoy seguro en Cristo Jesús, dice la Biblia. No dice mis obras, ni mi talento, ni en nada de lo que yo haga. Es decir, que yo solamente debo creer que soy salvo porque creo y sigo a Jesús. No es por lo que yo haga
Por eso dice, muchos profetizarán, muchos echarán fuera demonios, muchos declararán en el nombre de Jesús y harán milagros, pero ellos creían que iban a ser salvos por sus obras o que iban a mantener su salvación por sus obras. Si usted cree eso, está menospreciando lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso un verdadero cristiano está agradecido con lo que hizo Jesús en la cruz y cree que Él es el único que puede salvarlo. Pero sin embargo necesita y entiende que para poder llegar a la perfección del amor de Dios debe cumplir la ley de Dios. No es como Él quiera, porque hay muchos cristianos que yo les he dicho que ir a conciertos no es agradable a Dios. Yo le he dicho a muchos hermanos que la simonía es pecado. Yo le he dicho a muchos hermanos que tatuarse no es lo que corresponde a Dios. Yo le he dicho a muchos hermanos que el pecado de la fornicación, el pecado de esto, le he dicho a muchos que no se busquen un yugo desigual, que no cometan ese pecado. Y ellos dicen, es que a mí no me parece tan malo. Es decir, que lo que está gobernando en ellos es la soberanía de su corazón, más no es Dios. Si la Biblia es clara y dice, no es por obra para que nadie se gloríe delante de la presencia de Dios, nosotros entendemos que entender con ese versículo así rápido, que nuestras obras no son para obtener algo de Dios, son por agradecimiento que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Para terminar con esta enseñanza, cualquier duda y consulta se puede dejármelo en la caja de comentarios. Las personas que me están viendo ahora pueden al finalizar la clase hablarme y decirme las dudas que tengan. Estoy dispuesto a declarar, pero ya no puedo explicar más. Creo que todo quedó bastante claro, así que les voy a contar una historia que quizás usted le pueda abrir el entendimiento un poco más. Un hombre llamado Juan Wesley venía de una misión fracasada porque él era misionero. Él estaba saliendo de Estados Unidos cuando eso se llamaba todavía la Nueva Inglaterra, que no se había llamado Estados Unidos. Entonces este hombre venía acompañado de 3 creyentes más porque iban directo a la hoguera, iban a ser quemados por herejes. Entonces estos 3 hombres iban cantando, iban alegres, posados y mirándose a la cara diciendo, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre desesperado porque iba a morir, era inevitable, él les preguntó a gritos y le dijo, ¿por qué ustedes están tan alegres si saben que van a morir? Deberían estar angustiados porque la muerte se les acerca. ¿Cómo pueden estar tan alegres si saben que van a morir? Estos 3 hombres vieron a Juan Wesley y le preguntaron, es fácil, mi hermano, le dijeron, porque nuestro Salvador es Jesucristo, y aunque nosotros muramos, sabemos que Él nos va a salvar de las garras de la muerte y vamos a ir al cielo. Entonces le preguntaron, ¿quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Señor? Y él entendió en ese momento, después de haber vivido una vida llena del servicio al Señor como misionero, él pudo entender en ese momento que tenía que aferrarse solamente a Jesús porque Él era su Salvador. Y entendió en ese momento que a pesar de que estaba a punto de morir quemado en hoguera, él entendió que ahora podría decirle delante de la presencia del Señor, fui un siervo fiel, te serví, y Dios le dice, sí, siervo fiel, pasa adelante, porque su fe estaba sujeta a Jesús, y sabemos que a todos aquellos que amamos a Jesús, no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Él. Por eso, mis hermanos, quiero que ustedes entiendan eso, y les hago una pregunta. ¿Usted declara que Jesús es el Salvador, o ser más específico, usted declara que Jesús es tu Salvador? Bueno, mis hermanos, hemos llegado al fin de esta enseñanza titulada El conocimiento que condena. Y ahora entiende la importancia de conocer la Biblia de una manera profunda y detallada, porque ella es la única que nos va a dar las herramientas necesarias para saber si nosotros somos realmente hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Hay mucha gente que lee la Biblia y no entiende la diferencia entre aceptar a Dios como el Salvador,
a la diferencia que existe a aceptar a Dios como mi Salvador. Existe una gran diferencia, porque reconocer a Dios como el Señor y el Salvador y el Todopoderoso lo va a hacer todo el mundo. Dice la Biblia que al final toda lengua confesará que Él es Dios, pero todas esas lenguas que confiesan eso no van a ser salvas. ¿Por qué? Porque su tiempo ha pasado. Por eso, mis hermanos, estudien la Biblia, vean si lo que ustedes hacen y lo que ustedes creen está sujeto a la voluntad de Dios o es que simplemente van engañados por cualquier viento de doctrina. Vamos a orar para terminar esto. Quiero agradecerles por acompañarme hasta estos casi 45 minutos que tenemos, porque valió la pena. Así que cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu misericordia siempre ha estado intacta y para nosotros. Gracias porque mediante tu palabra nos advierte que nosotros tenemos que aceptarte como nuestro Salvador y no simplemente reconocerte como el Salvador. Porque existe una gran diferencia en esas dos creencias, Padre. Dices tú en tu palabra que la fe de creer es puesta por ti. Por eso te pedimos que esa fe llegue a nuestras vidas. Te pedimos encarecidamente que tú pongas el querer como el hacer en nosotros. Pero así como el querer y el hacer, que nosotros lo hagamos, porque la única